Introducción a la Ingeniería. Dir. Eduardo Gálvez Soto. Primera parte. Presentación. Existen diferentes visiones de cómo enfrentar el curso de Introducción a la Ingeniería en los planes de estudios de las distintas carreras de ingeniería en diversas universidades. Sin embargo, existen bastantes puntos de encuentro que hacen que esta versión de un nuevo libro en este tema sea un aporte significativo a la formación de ingenieros de excelencia. En los primeros años del segundo milenio se visualizó que la formación de ingenieros pasaba por una crisis importante. Es así que los lineamientos del gobierno apuntaron a fortalecer y financiar iniciativas tendientes a mejorar la formación en los aspectos de competencias transversales. Ya las mallas curriculares habían experimentado algunos ajustes o reducción de sus programas de asignaturas, inmerso en un sistema de autofinanciamiento de las universidades estatales, lo que llevaba a priorizar lo económico antes de la calidad. Que requiere un estudiante que recién ingresa a estudiar ingeniería a la universidad, aparte de lo que consideremos normal, esto es, las matemáticas y la física. ¿Qué aspectos son importantes que deba conocer? Al observar los distintos programas en diferentes universidades, la tendencia es similar, en donde se proponen temas como la historia de la ingeniería, con matices dependiendo de la especialidad, una introducción a la física, muy básica y algo sobre otras ingenierías distintas a la que se está estudiando. Lo coincidente es que se refuerza el desarrollo de preproyectos simples, las salidas a terreno y las conferencias de especialistas. Estos tres últimos puntos son de suma importancia, sin embargo está sujeto a la inspiración del profesor y a los recursos que se dispongan. El desarrollo de este libro pretende entregar una herramienta de orientación a los temas relevantes que el estudiante de primer año necesita, para enfrentar un cambio de paradigma desde la educación media y la universidad. Existe una brecha importante en la formación de un estudiante de educación media y la ingeniería en la universidad. En este sentido, se han realizado esfuerzos para apoyar a los estudiantes en sus primeros meses en ingeniería, como nivelaciones, que consideran principalmente matemáticas. Sin embargo, los resultados no son los esperados. Apoyo de tutores estudiantes, que colaboran con lo que pueden. Aún así no se pueden resolver todos los inconvenientes que se tienen en la educación en ingeniería. Las tendencias recogidas y la experiencia en el desarrollo de programas de estudio, así como lo indicado por empleadores y exalumnos, hacen que se orienten temas como la ingeniería a través del tiempo, las innovaciones tecnológicas, la ingeniería y sociedad, el medio ambiente, el recurso hídrico y el tema energético. La formación del ingeniero en las universidades aborda desde el concepto de ingeniería, conociendo y recorriendo el plan de estudio y las tendencias de educación en el mundo. Aborda los aspectos más concretos, como la carencia de técnicas de estudio, y aborda aspectos de la ética en la profesión. Las demandas del mundo laboral recogidas por el autor se enmarcan en los siguientes temas: seguridad y prevención de riesgos, de alta importancia en el ambiente laboral minero, las normas que requiere cualquier empresa para su certificación y desarrollo. La formación de empresas con una mirada a permitir desde el principio que los estudiantes puedan ser sus propios jefes. Un aspecto importante son los conocimientos y reforzamiento de los protocolos sociales que requiere un profesional. Las matemáticas y su relación con la física y la ingeniería son aspectos que se deben reforzar como preparación para los cursos de ingeniería. Es aquí donde se puede diagnosticar el avance y conocimiento de cada estudiante. Los aspectos de motivación y su cercanía con la ingeniería es parte del programa de formación del ingeniero. Aquí el desarrollo de un proyecto y la conformación de equipos de trabajo les permite innovar, compartir, conocerse y proyectar su creatividad en el desarrollo de un proyecto y su construcción, enfrentando y resolviendo los problemas que aparecen. Es importante complementar esta motivación con la experiencia del profesor o con experticias de otros ingenieros, a través de charlas técnicas y de vida. El fomento a fortalecer las denominadas competencias blandas a través de profundizar conceptos y acciones que coayuden en la formación de los futuros profesionales. El trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la innovación son los temas que también se abordan en este libro. Capítulo I. Historia y desafíos de la ingeniería. 1.1. La ingeniería a través del tiempo. 1.2. Innovaciones tecnológicas. 1.3. Ingeniería y sociedad. 1.4. Medio ambiente. 1.5. Recurso hídrico. 1.6. Energía. 1.1. La ingeniería a través del tiempo.
La historia de la ingeniería está directamente relacionada con la historia de la civilización y la necesidad de hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen en bien del hombre. Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos, pieles y construir armas de defensa como hachas, puntas de lanzas, entre otros, pero el desarrollo de la ingeniería como tal comenzó con la revolución agrícola, año 8000 a.C., cuando los hombres dejaron de ser nómadas y vivieron en un lugar fijo para poder cultivar sus productos y criar animales comestibles. Hacia el año 4000 a.C., con los asentamientos alrededor de los ríos Nilo, Éufrates e Indo, se centralizó la población y se inició la civilización con escritura y gobierno. Con el tiempo en esta civilización aparecería la ciencia. Los primeros ingenieros fueron arquitectos, que construyeron muros para proteger las ciudades, y construyeron los primeros edificios para lo cual utilizaron algunas habilidades de ingeniería. Seguidos por los especialistas en irrigación, estos se encargaron de facilitar el riego de las cosechas, pero como las mejores zonas para cosechar eran frecuentemente atacadas, aparecen los ingenieros militares encargados de defender las zonas de cosecha y las ciudades. Se destaca la importancia que la comunicación ha tenido en el desarrollo. Así las poblaciones ubicadas a lo largo de rutas comerciales desde China a España progresaron más rápidamente, porque a estas les llegaba el conocimiento de innovaciones realizadas en otros lugares. En los últimos 3 siglos la ciencia y la ingeniería han avanzado a grandes pasos, en tanto que antes del siglo XVIII era muy lento su avance. Los campos más importantes de la ingeniería aparecieron así: militar, civil, mecánica, eléctrica, química, industrial, producción y de sistemas, siendo la ingeniería de sistemas uno de los campos más nuevos. Fue la necesidad quien hizo a los primeros ingenieros. La primera disciplina de ingeniería fue la ingeniería militar. Se desarrolló para ayudar a satisfacer una necesidad básica de supervivencia. Cada periodo de la historia ha tenido distintos climas sociales y económicos, así como presiones que han influido grandemente tanto el sentido como el progreso de la ciencia y de la ingeniería. La forma en cómo se presenta la historia de la ingeniería en este texto, tabla 1.1, es de una manera cronológica en donde se caracterizan los años, los hitos relevantes y una figura que representa uno de ellos dentro del año en cuestión. La lectura de diversos autores es recomendada cuando se requiera profundizar sobre algún tema en particular, como por ejemplo, Civilizaciones, la lucha del hombre por controlar la naturaleza, Felipe de Fernández Armesto, 2002 y Civilización, una historia crítica del mundo occidental, Roger Osborne, 2006. Año. Hitos. Figura. 20.000. A. C. Se establece la cultura solutrense y magdaleniense, de cazadores y recolectores, en Europa. Se emplean útiles de hueso, como arpones y cuchillos. Imagen: arpón de hueso de época magdaleniense. 10.000. A. C. Europa, África, América y Oceanía. Se desarrollan diversas culturas de cazadores y recolectores. Se inventa el arco. Se emplean trineos y canoas. Se utilizan herramientas de piedra y madera. Se utiliza el fuego. Imagen: creación del fuego en el Mesolítico. 8.000. A. C. En África se emplean molinos de mano para moler cereales. Cultivo de cereales en Jordania y Siria. Alfarería en Mureybet, Siria. Primeras pinturas sobre piedra en la región sahariana. Cultivos de hierbas y judías silvestres en Perú. Alfarería en la región sahariana. Se funda Jericó, la primera ciudad. Imagen: molino de piedra manual del Neolítico. 7.000. A. C. En Asia se construye Cataloyuk, Turquía, la ciudad más extensa. En Anatolia, Turquía, se trabaja el cobre, la cerámica y los tejidos. Se inventa la rueda. Imagen: primera rueda de piedra. 5.000. A. C. Se fabrican objetos de oro y cobre en la península balcánica. Se construyen tumbas y monumentos megalíticos, Bretaña, Portugal. Se excavan minas de pedernal. En Próximo Oriente se realizan objetos de cobre martilleado. Se inventa el arado. Embarcaciones de vela navegan por el río Nilo. Imagen: embarcación egipcia.
4000 AC. Se extiende la minería del cobre. Se emplean arados tirados por animales y vehículos con ruedas. En los bordes del Valle del Indo se desarrolla una civilización urbana. En China se trabaja el jade y se emplea el arado. Los sumerios fundan ciudades-estado en la Baja Mesopotamia. Imagen: arado de madera tirado por bueyes. 3000 AC. 2850 a 2650. Los egipcios realizan expediciones marinas. H3000. Los sumerios y los egipcios emplean el bronce. H3000. Aparecen las primeras nociones de aritmética en Caldea. H3000. Los sumerios realizan estudios de astrología. 2800 a 2500. Los sumerios construyen zigurats, templos escalonados de ladrillo. 2700 a 2500. Los egipcios levantan la pirámide escalonada de Sekare y el conjunto monumental de Gizeh, pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, y Gran Esfinge. Imagen: vista del conjunto de las tres célebres pirámides de Gizeh. 2500 AC. 2300. Comienza la Edad del Bronce en Europa Occidental. De 2500. Se introduce en Sumeria el sistema de numeración sexagesimal y se divide el círculo en 360 grados. De 2500. Los egipcios emplean el papiro. De 2500. Los chinos determinan los solsticios y los equinoccios. 2400. Los egipcios construyen en Sekare las pirámides de Teti, Taop, Akhet y Mereruca. 5. Año 0 formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. Imagen: papiro egipcio. 2000 AC. De 2000. Se determinan los signos del zodiaco en Babilonia. De 2000. Se escriben ecuaciones algebraicas en papiro. De 2000. Se construye el Palacio de Minos en Cnosos. De 1990. Se levanta el templo de Karnak, sede del nuevo dios oficial egipcio Amón. 1900. Pobladores del sur de Inglaterra construyen el monumento megalítico de Stonehenge. Imagen: monumento megalítico de Stonehenge, Inglaterra. 1500. AC. H1500. Se ocupa por primera vez el centro de Tiahuanaco, en Bolivia. De 1500. Los egipcios realizan expediciones marítimas en el Océano Índico. H1500. En Egipto se emplea el cuadrante solar y el reloj de arena. H1500. Se construye el templo de Amara en Egipto. Imagen: reloj solar Zeus Ra en piedra artificial. 1200. AC. De 1200. Gracias a las nuevas técnicas de navegación, los fenicios pasan a dominar el comercio mediterráneo. H1200. Se inicia la metalurgia del hierro en Egipto y Próximo Oriente. De 1200. Se construye el templo egipcio de Ramsés III en Medinet Abu. De 1100. Los chinos aprenden a calcular la inclinación de la elíptica. Imagen: templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu. 1000. AC. De 1000. Los chinos descubren el uso del carbón. De 1000. Se desarrolla la medicina india. H900. Los babilonios trazan el primer mapa del mundo. De 900. Se emplean pesas y medidas en Grecia. De 900. Se utiliza en la India la numeración decimal. Imagen: sigurat más alto de Babilonia. 800. AC. De 700. Los egipcios emplean el hierro. De 700. Se emprenden obras de irrigación en Mesopotamia. H624. Tales de Mileto aportó numerosos conocimientos geométricos. De 800. Se instaura en Roma el calendario de 12 meses. De 800. Los griegos explotan las minas de plata de Laurian. Imagen: calendario romano, Martivs, Aprilis, Maives,
Ibnis, Cubintilis, Sestilis, September, October, November, December, Lambaribs y Februaribs. 600. A. C. De 600. En Persia se emplean molinos de viento. De 600. Se desarrolla la medicina en Grecia. De 600. Los chinos inventan el ábaco. 585. Tales de Mileto predice un eclipse de sol. 540 a 470. Heráclito de Efeso afirmó la rotación de la Tierra. H. 540. Aparece la columna jónica en la arquitectura griega. Imagen: molinos de viento en Persia. 500. A. C. De 500. Se generaliza el empleo del torno de madera en Próximo Oriente. 500 a 428. Anaxágoras de Clasomene, que dio los primeros pasos en la investigación experimental. De 475. Se desarrollan en Grecia las técnicas de la navegación, el urbanismo, los pesos y medidas, las máquinas simples y la medicina. De 450. Demócrito desarrolla la teoría de los átomos. H. 400, H. 355. Eudoxo de Naides. Astrónomo y matemático griego que descubrió el movimiento epicicloidal de los planetas. Imagen: uso del torno de madera en el proceso de cerámica. 350. A. C. De 350. Surgen las primeras hipótesis sobre la esfericidad de la Tierra. H. 335. La escuela de Aristóteles, el Liceo, acumula conocimientos sobre astronomía, meteorología, física y biología. 310 Aristarco de Samos. Astrónomo que concibió una cosmovisión heliocéntrica de la Tierra. Imagen: hipótesis sobre la esfericidad de la Tierra. 6. Año 0 formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. 250. A. C. 220 Arquímedes descubre los principios de la hidrostática y la palanca y numerosos conocimientos matemáticos y técnicos. De 225. Apolonio de Pérgamo elabora la geometría de las cónicas. De 225. Se emplean en Próximo Oriente los arreos y la noria. De 175. Hiparco, fundador de la trigonometría, realiza un catálogo de estrellas y describe el desplazamiento equinoccial. Imagen: principio de la hidrostática de Arquímedes. 150. A. C. De 100. Se emplea en China el hierro colado. De 50. Se construye en Atenas la Torre de los Vientos, observatorio astronómico y meteorológico. De 50. Se levanta el acueducto de Nimes. 46. Se adopta en Roma el calendario juliano de 365 días. Imagen: Torre de los Vientos en Atenas. 80. H. 100. Los chinos empiezan a fabricar papel. De 126. Pausanias proporciona valiosos datos topográficos y arqueológicos. 140. Ptolomeo escribe la sintaxis matemática, que consagra la concepción geocéntrica del mundo. 160. Lucio Apuleyo de Madaura traduce al latín la introducción a la aritmética de Nicómano de Gerasa. Imagen: fabricación del papel en China. 240. 275. El matemático Diofanto escribe su aritmética. De 300. Se desarrollan las investigaciones médicas y físicas en la India. De 325. Se escribe el Surye, tratado de astronomía que usa matemáticas. H. 340. Pappo introduce la noción de seno en trigonometría. De 350. Los libros comienzan a sustituir a los rollos. De 325. Se construye de la primera basílica de San Pedro en Roma. H. 350. Se desarrollan las ciudades mayas clásicas de Tikal y Copán. Imagen: primera basílica de San Pedro en Roma. 400. 460.
Proclo escribe elementos de física. De 500. Aparecen los molinos de agua, descritos por el arquitecto romano Vitruvio H. 550. Viajeros de China llevan a Occidente el gusano de seda. Imagen, molino de agua. 600. 605 se realizan en China los primeros fuegos de artificio. H. 628. Brahmi-Gupta calcula la primera aproximación al número pi H. 630. Isidoro de Sevilla escribía Etimología. H. 750. Fabricación de papel en países bajo la dominación árabe. De 750. En Próximo Oriente se difunden las cifras árabes, de origen indio. Imagen, primeros fuegos de artificio en China. 750. H. 780. Se utilizan en Bagdad molinos para fabricar papel. H. 800. El alquimista árabe Yebel descubre los ácidos sulfúrico y nítrico y extrae el arsénico y el antimonio de los sulfuros respectivos. H. 800 Al-Khwarizmi, autor del libro de la reducción, en el que se analizan las primeras reglas del cálculo algebraico. H. 810. Se funda en Bagdad un observatorio astronómico y la Casa de la Sabiduría. Imagen, Casa de la Sabiduría en Bagdad. 7. Año 0 formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. 1000. A. Lessing. Físico y matemático estudia las leyes de la reflexión 1041. Se inventan en China los caracteres móviles, origen de la imprenta 1161. Los chinos emplean la pólvora negra en la guerra. H. 1168 Robert Grosseteste utilizó la inducción y la experimentación en sus trabajos. Imagen, tipos móviles para la imprenta en China. 1200. H. 1202. Fibonacci lleva a Occidente el cálculo y la numeración árabes. 1214 a 1294. Roger Bacon. Defendió una ciencia basada en la observación y la experimentación. 1225. Se emplea la brújula en Islandia. 1226. Al-Jabari escribe un tratado de alquimia. 1230. Se emplean lanzallamas volantes en el asedio de Luoyang, China. 1269. Vitellio estudia la refracción de la luz. Imagen, refracción de la luz. 1300. H. 1325. Nicolás de Oersme. Estudia el cálculo de exponentes fraccionarios y la trigonometría analítica. 1328. Thomas Bradwardine escribe Tratado de las Proporciones. 1330. Teodoro Metoquita predice 2 eclipses con gran precisión. 1334. Chen Chun describe los altos hornos en su obra Ebullición del Mar 1336. Se instala en Milán el primer reloj público de campana. H. 1340. Se emplea el telar en la ciudad inglesa de Bristol. Imagen, primer reloj público de campana. 1350. H. 1370. Se emplea la ballesta de acero como arma de guerra. H. 1370. En los Países Bajos se construyen esclusas sobre los canales. 1423. Juan Fusoris fabrica el reloj astronómico de la Catedral de Bourges 1436 J. M. Regiomontano fundador de la trigonometría moderna. 1445. Gutenberg inventa la imprenta de letras metálicas móviles. Imagen, ballesta de acero como arma de guerra. 1450. 1492. Leonardo da Vinci dibuja una máquina voladora. 1533. Se publica De Triangualis Omnimodis, tratado de trigonometría plana y esférica realizado por Regiomontano. 1535. Tartaglia estudia las ecuaciones de tercer grado. 1538. Se instala en México la primera imprenta de América. 1542. Se introducen en Japón armas de fuego desde Europa. 1543.
Copérnico publica De Revolutionibus Orbium Caelestium, donde afirma que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario. Imagen, máquina voladora de Da Vinci. 1550. 1569. Se emplea el torno de filetear en Francia. 1575. Tycho Brahe construye el primer observatorio. 1590. Galileo inventa el termómetro. 1590. Z. Janssen inventa el microscopio. 1591. F. Vieta introduce la utilización de letras en álgebra para representar valores numéricos. 1600. W. Hilbert publica The Magnet, primeras experiencias realizadas por él sobre electrostática y magnetismo. 1603. Galileo descubre la ley de la caída de los cuerpos y los principios de inercia y fuerza. Imagen, termómetro inventado por Galileo. 1600. 1608. Hans Lippershey inventa el telescopio. 1609. Galileo descubre las manchas solares, la rotación del Sol sobre su eje y las montañas lunares. 1609. J. Kepler enuncia la órbita elíptica de los planetas. 1611. J. Napier introduce el cálculo logarítmico. 1611. Kepler publica Dioptrice. 1638. Galileo muestra el movimiento parabólico de los proyectiles. 1640. A. Alonso Barba publica El arte de los metales. 8. Año 0 formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. 1642. Pascal inventa la primera máquina calculadora. 1643. Torricelli descubre la presión atmosférica e inventa el barómetro. 1645. Pascal escribe nuevos experimentos sobre el vacío. Imagen, primera máquina calculadora inventada por Pascal. 1650. 1656 Huygens descubre los satélites de Saturno y observa Marte. 1657. Boyle enuncia la ley de compresibilidad de los gases. 1670. Leibniz publica la teoría del movimiento abstracto y concreto. 1671. R. Hooke formula la ley de la elasticidad de los cuerpos. 1671. E. Newton construye el telescopio reflector. 1673. C. Huygens incorpora el péndulo y la espiral al reloj. 1683. E. Newton calcula la velocidad de la luz. 1684. Leibniz expone ideas fundamentales sobre el cálculo infinitesimal. Imagen, telescopio reflector construido por Newton. 1690. 1690. C. Huygens observa la polarización de la luz en los cristales. 1690. De Papin inventa el sifón. 1690. Bernoulli estudia el cálculo integral. 1705. Halley muestra que cometas describen órbitas alrededor del Sol. 1705. Newcomen inventa la primera máquina de vapor práctica. 1714. Fahrenheit inventa el termómetro de mercurio. 1714. H. Mills inventa una máquina para escribir. Imagen, primera máquina de vapor de uso práctico. 1715. 1719. R. Ryo Moore fabrica papel a partir de fibra de madera. 1719. Se emplea la energía hidroeléctrica para la industria. 1722. La máquina atmosférica de Newcomen se usa en minas británicas. 1726. Bernoulli escribe Tratado de Leyes del Movimiento. 1727. Fontenelle publica Elementos de la geometría del infinito. 1729. N.J. Conté inventa el lápiz con mina de grafito. 1733. J.
Kay inventa la lanzadera del telar. 1733. Alès mide la presión sanguínea. Imagen, la máquina atmosférica de Newcomen. 1735. 1736. Euler, Tratado de Mecánica, Análisis matemático del movimiento. 1740. Se emplea el crisol para fundir acero. 1746. Euler formula su teoría ondulatoria de la luz. 1748. J. Bradley descubre la oscilación de la Tierra sobre su eje. 1754. J. Black identifica el ácido carbónico. 1755. L. Euler publica Instituciones del cálculo diferencial. 1764. J. Hargreaves construye una máquina de hilar mecánica. 1766. Cavendish identifica el hidrógeno. 1767 Watt hace funcionar la primera máquina de vapor. 1768. Lambert demuestra que el número pi es irracional. Imagen, crisol para fundir acero. 1770. 1770. Cugnot construye el primer vehículo automóvil de vapor. 1770. Lambert crea la trigonometría esférica. 1771. Scheele aísla el oxígeno. 1772. Priestley descubre el nitrógeno y el peróxido de nitrógeno. 1774. Laplace enuncia la teoría de las mareas. 1774 Lavoisier observa el mecanismo de oxidación de los metales. 1779. Se levanta en Inglaterra el primer puente metálico del mundo. 1779. Crampton idea la hiladora mecánica. Imagen, primer puente metálico. 1780. 1780. Laplace y Lavoisier crean las primeras medidas calorimétricas. 1781. Lavoisier y los compuestos del aire, el agua y el gas carbónico. 1783. J. y E. Montgolfier logran un globo con aire caliente suba 1000 metros. 1784. Laplace y su teoría del movimiento y aspecto de los planetas. 1785. Coulomb formula la teoría fundamental de la electrostática. 1785. Galvani observa la acción de la electricidad sobre los músculos. 1787. Se construye el primer barco a vapor. 9. Año cero formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. 1787. Lavoisier establece el principio de conservación de la materia. 1788. Lagrange publica la mecánica analítica. 1789. Lavoisier publica su Tratado Elemental de Química. 1789. M. H. Klaproth descubre el uranio. Imagen, primer globo con aire caliente que se eleva a 1000 metros. 1790. 1792. Young escribe sobre la revolución industrial. 1797 Pelebon desarrolla una termolámpara de alumbrado que usa gas. 1799 Avolta crea la pila eléctrica. 1799 Laplace inicia la publicación de su Tratado de Mecánica Celeste. 1801 Gay-Lussac formula la ley de la dilatación de los gases. 1803 Fulton navega por el Sena en el primer barco a vapor. 1804 Congreve inventa el cohete de guerra. Imagen, termolámpara de alumbrado que usa gas. 1805. 1805 Gauss publica el Tratado sobre la teoría de los números. 1807 H. O. Ulves descubre el asteroide Vesta. 1807 Gaspar Monge escribe Aplicaciones del análisis a la geometría. 1808 J. Dalton enuncia la teoría atómica de la materia. 1810 Arago estudia la polarización de la luz.
1811 Avogadro formula la ley de las moléculas gaseosas. Imagen, teoría atómica de la materia por Dalton. 1814. 1814 Stephenson inventa la locomotora de vapor. 1815 Fresnel formula la teoría ondulatoria de la luz. 1816 Laennec inventa el estetoscopio. 1816 Davy inventa la lámpara de seguridad para los mineros. 1821 Faraday sienta las bases del motor eléctrico. 1821 Seebeck descubre la termoelectricidad. 1824 Carnot contribuye al desarrollo de la termodinámica. 1824 J. Asplin inventa el cemento Portland. Imagen, locomotora de vapor inventada por Stephenson. 1825. 1827 G.S. Ohm formula la ley fundamental de la electrotecnia. 1828 se generaliza el empleo del cemento. 1829 Braille inventa el sistema de escritura en relieve para ciegos. 1830 se construye la primera línea férrea entre Liverpool y Manchester. 1830 Timonier patenta una máquina de coser. 1831 Faraday estudia la inducción electromagnética. 1832 S. Colt inventa la pistola de tambor. Imagen, máquina de coser patentada por Timonier. 1833. 1833 Lenz enuncia la ley de la corriente inducida. 1834 Faraday formula las leyes del electromagnetismo. 1835 Darwin estudia la evolución de la vida en las Islas Galápagos. 1835 S. Morse inventa el telégrafo. 1839 Gauss publica su teoría general del magnetismo terrestre. 1839 Kirkpatrick Macmillan inventa la bicicleta. 1839 Batios H. Fox Talbot logra la primera fotografía sobre papel. 1840 se instala en París la iluminación a gas. Imagen, telégrafo inventado por S. Morse. 1840. 1847 Sobrero descubre las propiedades explosivas de la nitroglicerina. 1847 Helmholtz enuncia el principio de la conservación de la energía. 1850 Clausius y Kelvin enuncian la segunda ley de la termodinámica. 1852 Foucault inventa el giroscopio. 1854 Riemann desarrolla la geometría no euclidiana. 1856 Batios-Siemens perfecciona el método de obtención del acero. 1859 Darwin publica su teoría de la evolución de las especies. 1859 Monturiol construye el submarino Ictíneo. Imagen, teoría de la evolución de las especies por Darwin. 10. Años 0 formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. 1860. 1861 Pasteur descubre las bacterias anaerobias. 1861 Nobel inventa la dinamita. 1869 Averghese emplea saltos de agua para generar energía eléctrica. 1869 Mendeleev clasifica los elementos químicos. 1873 Maxwell expone la teoría electromagnética de la luz. 1876 A. G. Bell inventa el teléfono. 1876 Otto presenta el primer motor a gas de 4 tiempos. Imagen, motor a gas de 4 tiempos. 1877. 1877 Thomson desarrolla la soldadura eléctrica por resistencia. 1877 Hughes inventa el micrófono. 1877 Edison inventa el fonógrafo. 1879 Edison inventa la lámpara de incandescencia. 1881 Ewing inventa el sismógrafo moderno. 1884 Algernon Parsons inventa la turbina a vapor. Imagen, turbina a vapor inventada por Parsons. 1885. 1885 Pasteur descubre la vacuna antirrábica. 1885 Daimler inventa el motor de combustión interna de 4 tiempos. 1887 Hertz muestra que las vibraciones eléctricas se transmiten en forma de ondas electromagnéticas, hertzianas.
1887 Zeppelin construye el primer dirigible rígido. 1888 J. Boyd Dunlap inventa el neumático en bicicletas y automóviles. 1889 se termina la construcción de la Torre Eiffel. 1892 Elster y Heitel inventan la célula fotoeléctrica. Imagen: primer dirigible rígido construido por Zeppelin. 1893. 1893 H. Ford construye su automóvil de gasolina. 1895 Guglielmo Marconi inventa la radio. 1895 Von Röntgen descubre los rayos X. 1897 R. Diesel inventa el motor de combustión interna. 1897 Brown inventa el oscilógrafo catódico, que posteriormente generará la imagen de los televisores. 1898 Tsiolkovsky inventa cohetes propulsados por combustible líquido. Imagen: automóvil de gasolina construido por Ford. 1900 Planck da a conocer su teoría cuántica. 1913 transmite el primer mensaje por radio entre Estados Unidos y United Kingdom. 1903 los hermanos Wright dan el primer vuelo con motor en Estados Unidos. 1904 se inicia la construcción del Canal de Panamá. 1908 Minkowski desarrolla una geometría tetradimensional. 1913 H. Ford introduce el trabajo en cadena en sus fábricas. 1915 Einstein enuncia la teoría general de la relatividad. 1916 los británicos emplean por primera vez tanques en la guerra. Imagen: tanques en la guerra empleados por británicos. 1920 se realiza la primera grabación eléctrica de un disco de gramófono. 1921 se inventa la metralleta Thompson. 1926 Baird inventa la televisión. 1926 se construyen los primeros cohetes dirigidos. 1926 Schrödinger inicia la mecánica ondulatoria y la mecánica cuántica. 1933 se descubre el polietileno. 1934 se emplea el microscopio electrónico en biología. Imagen: televisión inventada por Baird. 1935 Watson Watt construye un equipo de radar para detectar aviones. 1936 Heinrich Fouke inventa el helicóptero de dos rotores. 1937 se construye el calculador Mark II. 1939 Hannes Mann realizan fisión de núcleos del uranio y torio. 1941 Whittle inventa un turborreactor. 1942 se inventa la cinta magnetofónica. 1942 se construye en Estados Unidos el primer ordenador electrónico, ENIAC. 1942 Fermi construye una pila atómica. 11. Año cero formando ingenieros Eduardo Gálvez Soto. Imagen: turborreactor inventado por Whittle. 1943 se inventa la escafandra autónoma. 1944 se inventa el riñón artificial. 1946 primera computadora digital completamente electrónica. 1948 se realiza el primer vuelo supersónico. 1948 se inventa el disco LP. 1948 Bardeen, Shackley y Brattain inventan el transistor. 1949 la URSS realiza sus primeras pruebas atómicas. 1952 Estados Unidos prueba la bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico. 1953 la URSS prueba su bomba de hidrógeno. 1953 Watson y Crick describen la estructura del ADN. 1954 Desarrollo del lenguaje Fortran para computadora. 1954 Producción de la computadora a gran escala, IBM. 1954 entra en servicio en Estados Unidos el primer submarino de propulsión nuclear. Imagen: bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico. 1955 Cackerel diseña el vehículo sobre colchón de aire, el Overcraft. 1958 El 17 de marzo se lanza el Vanguard, el primer satélite artificial alimentado parcialmente con energía fotovoltaica.
1960 uno de los primeros robots fue el llamado Saki. 1971 el Apolo 14 y el Apolo 15 vuelan a la Luna. 1974 se fundan las primeras compañías de energía solar. 1981 la IBM lanza al mercado la primera computadora personal PC 1000. 1985 se inventa la Internet. 1986 un accidente en la central nuclear soviética de Chernóbil produce una nube radiactiva contaminante que afecta a diversos países europeos. 1987 se aprueba en Ginebra el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, PNUMA, destinado a proteger la capa de ozono de la Tierra. Imagen. Primera. Computadora personal PC por IBM. 1988 S.H. Hawking publica La historia del tiempo, donde aborda los orígenes del mundo y de la vida. 1992 se celebra en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra para abordar los problemas ecológicos del planeta. 1994 se inaugura un túnel bajo el Canal de la Mancha, que une Gran Bretaña y Francia por ferrocarril. 1995 se celebra en Berlín la primera conferencia mundial sobre el control del clima. 1998 Microsoft lanzó al mercado Windows 98 sistema operativo para PC y redes. 1998 se inicia la construcción de la Estación Espacial Internacional, ISS, proyecto en el que colaboran Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón. Imagen. Túnel bajo el Canal de la Mancha. 2000. El inicio del año 2000 obliga a una revisión de todos los sistemas informáticos para superar el llamado efecto 2000. 2001 para la energía eólica se fabrican prototipos con una potencia de 1.500 kilovatios, proyectándose máquinas de 2.500 y 3.000 kilovatios. 2002 Japón instaló 25.000 paneles solares en los techos de las casas. 2010 los peatones ya no solo caminan por la Rue du Canal-Pellicier, ahora sus pasos generan la energía suficiente para iluminar la calle. Imagen. Generadores eólicos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.